El arquitecto visual de Paramount Pictures fue Hans Dreyer. Este llevó la precisión matemática y la elegancia europea a Hollywood, creando decorados que combinaban modernidad y glamour clásico. Desde su llegada en 1923, transformó el departamento de arte de Paramount en un taller de excelencia donde cada set, ya fuera de época, contemporáneo o fantástico, mostraba su estilo inconfundible, claridad, sofisticación y un toque europeo adaptado al cine americano. Sus diseños influenciaron en generaciones de directores artísticos y definieron el estilo visual de Paramount durante casi 3 décadas. La trayectoria de Hans Dreyer encarna la migración del arte y la sensibilidad europea hacia el corazón del sistema de estudios de Hollywood. Arquitecto de formación, nacido en Bremen en 1985 y educado en Múnich, llevó consigo una tradición de rigor estructural, refinamiento estético que más tarde transformaría el lenguaje cinematográfico. Antes de su incursión en cine, Dreyer había desarrollado una sólida carrera como arquitecto. Tras completar sus estudios de arquitectura e ingeniería en Múnich, fue nombrado arquitecto supervisor del gobierno alemán en la colonia de Camerún, donde aprendió a equilibrar la funcionalidad con la estética en entornos exigentes. Aquella experiencia, unida a la disciplina adquirida durante su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, moldeó su carácter metódico y su comprensión tridimensional del espacio. Esa combinación de técnica, orden y sensibilidad visual lo preparó para su siguiente destino, el cine, donde no se limitaría a construir decorados, sino a diseñar mundos. En 1919 ingresó a los estudios UFA, la Compañía Cinematográfica Universal de Alemania, en Berlín. Era una época de efervescencia artística, marcada por el auge del expresionismo y del Art Deco. En los talleres de la UFA, Dreyer aprendió a concebir el espacio cinematográfico como una extensión emocional de la narrativa, a usar la luz, la composición y las formas arquitectónicas para crear atmósferas. Su formación técnica encontró allí un cauce artístico, y su visión racionalista se fusionó con la poética visual del cine alemán de entreguerras. Esa síntesis de precisión germánica y sensibilidad expresionista sería el núcleo de su estilo cuando, años más tarde, trasladó su talento a Hollywood. En esa confluencia entre la estructura europea y el espectáculo estadounidense nació su sello inconfundible, la arquitectura convertida en emoción visual. Su paso por UFA fue breve pero decisivo. Lo preparó para su siguiente etapa, en la que se trasladaría esa sensibilidad europea a la industria norteamericana. En 1923, Ernest Lubitsch, recién llegado también a Hollywood, lo invitó a unirse a Paramount Pictures. Su primera colaboración fue Forbidden Paradise, una película que marcó el inicio de una larga relación entre Dreyer y el estudio. En ella se observa ya su habilidad para fusionar la opulencia de los palacios europeos con un sentido de modernidad que anticipaba el gusto americano de los años 30. Su ascenso fue rápido. En 1927, Dreyer fue nombrado Supervising Art Director de Paramount, posición que mantendría durante más de 2 décadas. Pero, a diferencia de otros directores artísticos que se limitaban a coordinar equipos, Dreyer continuó diseñando personalmente muchos decorados. Bajo su supervisión, el departamento de arte de Paramount se convirtió en un laboratorio de innovación visual, donde se formaron talentos como Roland Anderson, Hal Pereira y Earl Heldrick. Durante su carrera, supervisó o diseñó los escenarios de casi 500 películas, abarcando todos los géneros. Entre sus obras más recordadas se encuentran Holiday Inn, The Lost Weekend, Sunset Boulevard,
Samson and Delilah. Su trabajo fue reconocido por la Academia con 23 nominaciones al Oscar y 3 estatuillas, confirmando su influencia en la evolución estética del Hollywood clásico. Más allá de los premios, Dreyer estableció una manera de entender la dirección artística como una extensión del guión y la actuación. Cada pared, escalera o ventana servía a la narrativa. En Sunset Boulevard, por ejemplo, la decadente mansión de Norman Desmond se convierte en un personaje más, símbolo del paso del tiempo y del ocaso del cine mudo. Su dominio del espacio y de la arquitectura cinematográfica hizo que Paramount se distinguiera de otros estudios, otorgándole un brillo característico, el Paramount Glow, una calidad de luz y textura que definió visualmente a toda una era del cine. El arte de Hans Dreyer se caracteriza por un equilibrio entre la precisión técnica y la sensibilidad estética. Su formación arquitectónica le permitió diseñar escenarios con una lógica estructural impecable, mientras que su contacto con el expresionismo alemán le enseñó a usar el espacio como herramienta emocional. De esa fusión nació su estilo, elegancia europea traducida en lenguaje hollywoodense. Dreyer comprendía que el cine era, ante todo, un arte de la ilusión. Los decorados debían ser funcionales pero poéticos. Su dominio de la perspectiva forzada y de la escala hacía que los espacios parecieran más amplios o majestuosos de lo que realmente eran. En Samson and Delilah, los templos bíblicos proyectaban monumentalidad sin depender de un realismo arqueológico. En Double Indemnity, los interiores urbanos transmiten claustrofobia y tensión psicológica mediante líneas diagonales y contrastes de luz. Cada set servía a la historia, no solo al espectáculo. Su colaboración con directores como Joseph von Sternberg y Billy Wilder fue clave para construir la atmósfera visual de Paramount. Con von Sternberg, en filmes como Underworld y Shanghai Express, experimentó con sombras, velos y reflejos que evocaban la pintura barroca. Con Wilder, en The Lost Weekend y Sunset Boulevard, llevó el realismo psicológico al extremo, utilizando espacios que expresaban el estado mental de los personajes. En ambos casos, el decorado se convierte en dramaturgia visual. Su apodado Paramount Glow no era solo una cuestión de iluminación, sino de filosofía estética. Dreyer concebía la luz como elemento de diseño, unificaba texturas, modulaba la escala y creaba una sensación de lujo controlado. Esa coherencia visual le dio a Paramount una identidad tan fuerte como la que Cedric Gibbons estableció en MGM. Además, su método de trabajo fue ejemplar en términos de liderazgo. Aunque tenía bajo su cargo a decenas de diseñadores y decoradores, Dreyer mantenía una presencia constante en el proceso creativo. Era conocido por sus bocetos a carbón y tinta sobre el papel amarillo, elaborados con meticulosidad en su oficina, acompañado siempre de su gato de estudio y envuelto en humo de cigarro, como recuerda la Art Directors Guild. Ese gesto resume su personalidad artística, concentración, precisión y gusto por el detalle. El legado de Hans Dreyer va más allá de los filmes de diseño. Su visión ayudó a consolidar el papel del diseñador de producción como figura central en la narrativa cinematográfica. Su estilo influyó en generaciones posteriores, de Hal Pereira a Richard Silver, y sentó las bases del diseño moderno en Hollywood. En 2003, la Art Directors Guild lo incluyó en su Hall of Fame, reconociendo su contribución a la construcción del imaginario visual del siglo XX.